Y una mega bienvenidos a un nuevo vídeo en el cual aprenderemos ciertos truquillos avanzados con la clase del potenciado. Es una clase que si se sabe utilizar se le puede sacar mucho provecho y muy pronto estará llegando a la tienda de créditos para que todos puedan obtenerla. Así que vamos a ello. Esta es una pregunta que me la hicieron bastante en el vídeo anterior que hice sobre esta clase, y es que hay varias formas en las que te puedes impulsar. La primera y más básica es dejando el botón de saltar presionado. Esto hace que te impulses hacia una altura algo limitada y es la forma menos recomendada de impulsarte, ya que tardas unos cuantos segundos en empezar a elevarte. La segunda manera de hacerlo es dando toques rápidos al botón de salto. Esto hace que nos impulsemos con más rapidez y alcancemos una altura más elevada. Es la forma más recomendable, fácil y común de hacer. Ahora bien, el tercer método es el más potente y complicado de hacer. Se trata de presionar repetidas veces el botón de saltar con 2 dedos a la vez. De esta manera podemos alcanzar una altura demasiado elevada y encima de eso, cuando se acaba el nitrógeno, damos como un segundo mini impulso. Todo esto sin necesidad de activar el operador, Ojo que podemos alcanzar mucho más altura haciéndolo con el operador activado. Como dije anteriormente, este es un método muy potente pero complicado de hacer al momento de un enfrentamiento. Puede servir más para cuando queramos tomar alguna altura rápida sin necesidad de activar el operador. De hecho, hasta me da la impresión de que pueda ser un bug hacerlo de esta manera, ya que cuando alcanzamos la altura máxima con este método, nuestro personaje como que se laguea al ir bajando, tanto para nosotros como para el enemigo. Así que ojo con ese detalle porque puede que luego lo nerfeen más adelante. Como bien sabemos, al activar el operador obtenemos un impulso mayor al elevarnos y una recarga de nitrógeno más rápida, pero para volver a activar el operador normalmente debemos esperar su tiempo de recarga. La cosa es que hay un truco para cancelar ese tiempo de recarga y tenerlo activado casi que inmediatamente. El truco se basa en simplemente abrir el traje aéreo. Cuando esto sucede y caemos al suelo, nuestro operador recupera el tiempo de recarga para poder activarlo nuevamente. Las dos formas en que puedes abrir el traje aéreo es lanzándote desde alguna altura muy elevada o también al impulsarte tocando con los 2 dedos a la vez, y al obtener ese segundo mini impulso te da el chance de abrirlo. Cabe destacar que debes tocar el botón que se utiliza para subir tirolina para que puedas abrir el traje aéreo en cualquier circunstancia que sea posible. Con este operador se pueden hacer unas cuantas combinaciones durante los enfrentamientos y una de ellas es cambiar de arma o recargarla. El mejor momento que yo recomiendo para hacer esto es cuando te impulsas y estás alcanzando casi la altura límite, ya que cuando haces esto en un enfrentamiento es más difícil para el enemigo acertarte los disparos, y así cuando vayas cayendo tengas más chance de eliminarlo primero. Luego tenemos el detalle de cómo ganar un enfrentamiento contra un jugador que esté utilizando este mismo operador. Para este caso lo que suelo hacer es elevarme primero para que el enemigo falle balas si es que me dispara. Si él también se eleva, lo mejor que se puede hacer es esperar a que empiece a decaer y disparar desde la cadera. Al momento en que el enemigo caiga al suelo, nos elevamos nosotros, recargamos o cambiamos de arma y repetimos la secuencia anterior. Al ir cayendo le disparamos y si se eleva esperamos a que vaya cayendo para disparar. Así es como gano la mayoría de enfrentamientos que tengo contra jugadores con el mismo operador. Por otro lado, también podemos hacer combinaciones de movimientos. Estos ya los expliqué en el vídeo anterior de esta clase, desde los más básicos hasta los más avanzados, así que se los dejo en pantalla por si aún no lo han visto.